Bueno, hola, ¿qué tal? Mi idea de la charla de hoy era un poco hablar sobre un trabajo que tiene que ver con tolerancia a fallas, en particular en vehículos multirotores. Entiendo que el título de la charla por ahí era demasiado ostentoso, últimos avances de la tecnología. Yo me voy a concentrar en particular en un estudio de qué pasa cuando, en particular, un rotor en un vehículo multirotor falla, ver si podemos lograr tener un sistema de control que sea capaz de tolerar esa falla. Y después voy a especificar un poco más a qué me refiero con tolerar esa falla. En particular, voy a introducir un poco qué es un vehículo aéreo no tripulado. La mayoría de los que están acá seguramente lo saben, pero vamos a hablar un poco generalidades sobre vehículos aéreos no tripulados. Después contar un poco qué es el sistema de navegación y de control de un vehículo. Concentrarme en el modelo del vehículo, porque es justamente en donde nosotros vamos a hacer algún pequeño aporte para poder mostrar cómo uno puede lidiar con la falla y después dar un ejemplo de qué sucede con esta propuesta que vamos a hacer de una nueva estructura para el vehículo, una nueva forma de ubicar los rotores en un vehículo multirotor. Primero arrancamos con qué es un vehículo aéreo no tripulado. Aclaro una cosa, si alguno tiene alguna pregunta, por más que esté hablando en la mitad de la charla, por favor páreme y respondo. En un momento de la charla van a aparecer unas cositas de matemática. Aquel que lo quiere evitar lo puede hacer. Yo voy a tratar de explicar, aunque sea conceptualmente, qué significan esas fórmulas que van a aparecer ahí. Bueno, primero, un vehículo aéreo no tripulado es simplemente un vehículo que no tiene un piloto a bordo. Puede haber un piloto abajo manejándolo, o puede ser que no, puede ser que el vehículo funcione de manera autónoma. Eso nos lleva a distinguir digamos, definir ciertas clases, y esas clases pueden estar dadas por el grado de autonomía o el grado de inteligencia que tiene el vehículo. Hay vehículos aéreos no tripulados que necesitan sí o sí para todo un piloto. Por ejemplo, un avión puede ser completamente comandado por su piloto que está abajo controlándolo. Los aviones típicos que uno recuerda de aeromodelismo, digamos, sí o sí, digamos, ese vehículo lo tiene que manejar un piloto. Hay ciertos vehículos que necesitan cierto grado de autonomía. Por ejemplo, todos los multirotores. Los multirotores necesitan cierto grado de autonomía. ¿Por qué? Porque yo no voy a controlar, supongamos un cuadrotor, no voy a controlar la velocidad de los 4 rotores, simplemente le voy a decir al cuadrotor anda hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, pero el vehículo solo tiene que encargarse de mantenerse en una posición estable. Entonces, cierta autonomía el multirotor tiene que tener. O un helicóptero sucede lo mismo. Pero es cierto que el piloto le dice al vehículo por dónde ir. Un grado más avanzado puede ser que el piloto lo único que hace no le dice anda para adelante, anda para atrás, sino que le fija la ruta al vehículo, le pone lo que uno suele llamar waypoints, puntos sobre un mapa por donde uno pretende que el vehículo pase, y el vehículo va, pero el piloto le tuvo que haber especificado la trayectoria. Y después uno puede pensar en cosas más avanzadas, que es simplemente decirle a un vehículo, hace cierta tarea, y que el vehículo solo decida por qué lugares tiene que pasar, a qué altura tiene que pasar, dónde tiene que sacar, supongamos que queremos hacer un mapeo aéreo, dónde tiene que sacar las fotos y cuál tiene que ser la trayectoria para poder optimizar el tiempo de vuelo, por ejemplo. Y también en este mismo terreno entran ciertos vehículos que son capaces de decidir qué hacer cuando, por ejemplo, una falla se presenta. Una falla puede ser que se está quedando sin batería, algo sumamente estándar en vehículos comerciales. Un vehículo se está quedando sin batería y decide volver al punto de partida o eventualmente aterrizar para no ocasionar un daño, y eso lo deciden de manera autónoma. Y después también hay clasificaciones de vehículos en términos de sus características. Por ejemplo, los vehículos de ala fija o los aviones, que son vehículos, ahí puse que son vehículos livianos. En realidad no necesariamente. Hay vehículos de ala fija que son sumamente grandes. También los vehículos de ala fija en particular se especifican según las clases, según la envergadura que tienen cada uno de los vehículos y la capacidad de carga útil, pero en general, digamos, para las aplicaciones que hacemos nosotros, son vehículos pequeños, son livianos, pueden volar grandes distancias, tienen
un tiempo de vuelo bastante prolongado a comparación de un vehículo multirotor, y son ideales para hacer aplicaciones de mapeo aéreo, por ejemplo, por las distancias que pueden recorrer y el tiempo de vuelo que tienen. Y después están los vehículos de hélice rotante, que son, o los helicópteros convencionales con las aspas principales, el rotor de cola, o los multirotores, que son vehículos que tienen varios rotores. Y después también hay otros vehículos, los vehículos que funcionan tanto como multirotores o como aviones, que es lo que yo ahí puse como híbridos, o también otra clase de vehículos muy interesantes son los Zeppelin, por ejemplo, que para algunas aplicaciones son muy importantes y presentan desde el punto de vista del sistema de guiado y control, digamos, problemas muy interesantes para trabajar. Y después, en cuanto a aplicaciones, hay muchísimas aplicaciones. Cada vez surgen más, algunas aplicaciones que a uno ni se le ocurriría que podrían servir, pero una de las aplicaciones más usadas es o para inspección de obras civiles o para problemas de relevamiento topográfico, para inspección en obras, digamos, ante un catástrofe, poder, digamos, dar asistencia en el catástrofe, vigilancia. Agricultura también se usa mucho, también muchos ingenieros agrónomos lo usan para hacer mediciones de terreno, porque demostraron ser una herramienta bastante útil. Y acá puse algunos ejemplos de algunos vehículos para distinguir. La mayoría son, digamos, proyectos que se hicieron en el país. Este primer vehículo es un avión que desarrolló como diseño conceptual INVAP para mostrar que tenía la capacidad de hacer esto y cosas más grandes. Es un vehículo que debe tener del orden de 2 metros de ala, quizás un poco más. Es un vehículo que necesita, tanto para despegar como para aterrizar, una pista, o sea que eso lo limita en ciertas aplicaciones, porque uno necesita tener un terreno para poder despegar y aterrizar, pero por otro lado uno también puede pensar en vehículos, voy a usar esto de acá, en vehículos aéreos pero más pequeños, que simplemente uno lo lanza con la mano, el vehículo va, toma las imágenes que tenga que tomar y después aterriza cayendo en el piso. Prácticamente no necesita un espacio muy grande para poder aterrizar o despegar. Esto era de una empresa argentina que digamos, fue una de las primeras, no sé si la primera, pero sí, seguro que una de las primeras en desarrollar vehículos aéreos no tripulados en el país. Este en particular es un helicóptero, en realidad, bueno, lo usamos en la universidad en Cataluña con unos colegas. Es un helicóptero estándar, digamos, con rotor principal y rotor de cola. Nosotros trabajamos en la parte del control de este tipo de vehículos, que desde el punto de vista de control es un problema muy interesante. Y después tenemos algunos vehículos multirotores. Estos son algunos que tenemos en el laboratorio, cada uno con sus características particulares. Este, por ejemplo, está hecho por algunos alumnos en una impresora 3D, porque estábamos haciendo pruebas, los rompíamos a cada rato, entonces decidimos hacerlo con la impresora 3D. Pero la charla de hoy nos vamos a centrar principalmente en estos vehículos. Cada uno de estos tiene sus aplicaciones muy interesantes, son vehículos muy interesantes para trabajar, pero estos que están acá tienen algunas ventajas que para nosotros son muy atractivas. Como algunos ejemplos de aplicación, acá pueden ver un cuadrotor. El cuadrotor por ejemplo, está cargando un LIDAR. Un LIDAR esencialmente es un láser que mide la distancia, o sea, el láser pega contra algo, rebota y uno tiene información de la distancia hasta ese punto. El LIDAR que está acá digamos, va rotando, tiene un motor que lo hace rotar y va tomando información sobre el eje Z en distintos puntos. Y, por ejemplo, esto que está acá se hizo en un workshop que se hizo a principio de año en Amazonas, y la idea de ese workshop, de esa reunión, era ver distintas aplicaciones para preservación del Amazonas, en particular en robótica y en particular para vehículos aéreos no tripulados. Y este fue uno de los ensayos que se hizo para probar qué podía uno obtener usando este tipo de vehículos. Y acá, no sé si se llega a ver muy bien, pero esto es un relevamiento del vehículo, en realidad del LIDAR, digamos, yendo sobre la costa y tomando información de los árboles que estaban, digamos, ¿cómo se dice?
en el cauce del río, y la idea de esto que está acá era tomar un relevamiento para ver cómo iba modificándose la densidad de la vegetación a medida que pasaba el tiempo. La idea era tomar un relevamiento, digamos, en distintas épocas con el dron. Acá se ve un poco mejor porque está, bueno, en mi computadora se ve mejor, acá no. Pero acá se puede ver, digamos, bien identificado lo que es, esto es falso color, ¿no? Pero se puede ver identificado bien lo que es el tronco y la vegetación, porque también un poco la idea era tratar de estimar la densidad de la vegetación que había en el bosque amazónico, en particular digamos, en la costa del río, que se va degradando bastante rápido por el propio cauce del río. Acá, por ejemplo, esto también es, digamos, en el Amazonas, pero en particular esto serviría como para dar una aplicación de lo que podría ser para inspección de obras civiles. Acá está el vehículo volando, esto que está acá es la posada en donde, digamos, nos hospedamos, que estaba ahí en el medio del Amazonas, y uno, digamos, puso a volar el dron y con el LIDAR pudo reconstruir un mapa con mucha precisión de la posada. Acá se ve un poco mejor, digamos, todo lo que es este complejo de cabañas, digamos, instalado en el medio del río Amazonas. Este que está acá es la imagen que veíamos recién con más detalle, y la precisión con la que uno puede relevar este mapa usando el LIDAR es sumamente interesante, del orden de los centímetros. Ahora, ¿por qué nos interesan en particular estudiar vehículos multirotores? Digamos, son varios los motivos, son vehículos muy interesantes porque se pueden mover en cualquier dirección, uno puede tener la capacidad de despegar y aterrizar en el lugar, digamos, es fácil usar estos vehículos para navegar en ambientes cerrados. Las mismas prestaciones la tiene también un helicóptero convencional. La ventaja de estos vehículos, y es por el motivo por el cual nos interesa a nosotros en el laboratorio, es que tiene una mecánica muy simple. Digamos, uno agarra simplemente, cruza dos palitos, le pone un par de motores y esto vuela. Y realmente es así, o sea, de hecho tengo un amigo que trabaja en la Universidad Nacional de Tucumán, que hace poco construyeron la estructura del vehículo usando caña de azúcar, tan solo para mostrar que simplemente era posible hacerlo, también por una cuestión atractiva digamos, a nivel educativo, mostrar a un estudiante que uno puede con caña de azúcar construir su vehículo que vuela es muy interesante. Y en particular uno también, cuando habla de multirotores, tiene vehículos que tienen 4 rotores, vehículos que tienen 3 rotores, vehículos que tienen 6 rotores, 8 rotores, hay de 12 también. Cada uno de estos que están acá tienen su ventaja. Y una de las cosas que estudiamos, o alguna de las cosas que estudiamos en el laboratorio, este fue el primer prototipo de vehículo aéreo no tripulado que usamos nosotros, o uno de los primeros, en realidad es el segundo o el tercero que hicimos, que está basado en una estructura comercial, digamos, la estructura es comercial de esta empresa DJI que se dedica a desarrollar vehículos multirotores. La electrónica es lo que nosotros diseñamos, este es el primer prototipo, ahora ya no lo usamos más, pero es el primer prototipo que fabricamos en el laboratorio de una computadora de vuelo, que es la parte que nos interesa. Más que nada, nosotros no hacemos desarrollo de electrónica, pero la parte que más nos interesa es la parte de los algoritmos que van ahí arriba. Y algunas de las aplicaciones en las que estamos trabajando ahora es, bueno, en lograr precisión en navegación en ambientes cerrados de manera autónoma. En esto es muy interesante hacer navegación por visión o también usar sensores como el LIDAR. Después también nos interesa trabajar, ya no esto pensando con un vehículo solo, sino con una flota de varios vehículos y lograr que esos vehículos puedan realizar alguna tarea de manera coordinada. Ahí hay unos problemas de la inteligencia del sistema muy interesante a nivel de algoritmos para resolver. Y en particular también estamos muy interesados en el problema de lograr un vehículo que sea tolerante a una falla. En particular, hoy vamos a hablar de lo que es la falla de uno de los motores o una de las hélices del vehículo, pero nos interesa el estudio de tolerancia a fallas, también posiblemente en los sensores. Y el estudio de tolerancia a fallas es muy importante porque cada vez son más las aplicaciones. Acá debería verse un video que no se ve, vaya uno a saber por qué.
Bueno, creo que no se van a ver los videos. Bueno, sí, les debo los videos. Pero son muchos los accidentes que ocurrieron últimamente, muchas veces por descuidos en el uso de esta tecnología. Esto fue un accidente que ocurrió en un triatlón, creo que en 2014 o en 2015, en Australia, que es justo un vehículo que, si lo miran bien, la foto es muy parecido al que en realidad es el mismo modelo que nosotros tenemos en el laboratorio, pero no fuimos nosotros. Se le cayó a una corredora que justo estaba ahí esperando la partida, y el vehículo la estaba filmando, se le cayó en la cabeza y la lastimó. Por suerte no le pasó nada, pero cada vez fueron más los accidentes que fueron ocurriendo en el último tiempo, muchas veces porque uno ve que, no sé, en los noticieros a alguien se le ocurre levantar un vehículo del cual no tiene ninguna garantía que no vaya a ocurrir una falla, y está tomando imágenes en una manifestación, y la probabilidad de que, si hay una falla, lastime a una persona es muy alta, y hay que tener cuidado con eso. Y uno de los problemas interesantes es tratar de evitar eso y lograr tener cierta certeza de que, si ocurren determinadas fallas, el vehículo no va a ocasionar ningún daño. Tampoco sé si es aconsejable usarlo en una manifestación, de hecho no es aconsejable, o en algunas cosas, como por ejemplo hacer una filmación de este tipo. Sobre el sistema de navegación y control, ¿por qué es interesante esto? Bueno, necesitamos saber qué es el sistema de navegación y control, porque es en lo que nos vamos a enfocar para lograr tener cierta tolerancia a fallas. ¿Qué es el sistema de navegación? El sistema de navegación es el sistema que nos permite saber cómo está orientado el vehículo en todo instante de tiempo, eventualmente en qué posición está o con qué velocidad está viajando. Y para eso lo que hace, para obtener esa información de orientación y de posición, lo que hace es usar distintos sensores. GPS es un sensor que conocemos todos, tenemos un montón de satélites orbitando alrededor de la Tierra, y si uno tiene un receptor puede saber la posición de ese vehículo y la velocidad eventualmente también. Pero hay otros sensores, por ejemplo magnetómetros, que nos permiten saber, como una brújula, medir el campo magnético terrestre y orientarnos en base a eso, o sensores como barómetros que nos permiten saber la altura, eventualmente cámaras o giróscopos y acelerómetros, y tantos otros vehículos que uno le pueda poner, sensores que uno le pueda poner al vehículo, como puede ser un LIDAR también. Y el motivo por el cual necesitamos saber la posición y la orientación del vehículo es, primero, porque si yo quiero que el vehículo se mantenga en forma estable, tengo que saber si estoy torcido o si estoy derecho. Entonces es necesario saber en qué orientación estoy en cada instante de tiempo, y también, si yo quiero que el vehículo siga cierta trayectoria que le comandé, necesito conocer su posición. O sea que para resolver el problema de controlar el vehículo es que yo necesito saber los datos del sistema de navegación. Entonces el sistema de navegación para nosotros es muy importante. Y después está el sistema de control, que el sistema de control lo que se encarga es, primero, estabilizar el vehículo, controlar su orientación para mantenerlo derecho respecto al plano local tangente, o sea, para que esto se mantenga derecho respecto al piso. Y después también, eventualmente, el sistema de control va a ser el encargado de que, si yo le digo anda a esta posición, el vehículo vaya de esta posición y quede en esta otra posición. ¿Está bien? Y la forma en la que funciona el sistema de control, en particular en los vehículos multirotores, es modificando la velocidad de cada uno de los rotores que tiene el vehículo. Y el propósito es, satisfacer, lo que uno le pide al vehículo que haga, ya sea quédate quieto en esa posición o eventualmente andá a esta posición y recorre estos puntos con tal velocidad. Ahora, necesitamos entender un poco cómo es la dinámica del vehículo para poder hablar de esto de tolerancia a fallas. A uno lo que le interesa en un vehículo es, esencialmente, si esta es la nariz del vehículo, le interesa comandar tres ángulos. Por un lado es el ángulo de lo que uno llama cabeceo del vehículo, ¿sí? El pitch, es el cabeceo. Por otro lado es el ángulo de rolido, no sé bien cuál es no sé si alabeo está bien, pero creo que la traducción al español es alabeo. El ángulo de rolido, cómo roto sobre este eje. Y por último está el otro eje, que es el de guiñada, el de yaw, que es, mirar para un costado o para el otro. ¿Está bien? Esos son los tres ángulos que uno tiene que comandar para lograr
Por un lado, en el caso de un multirotor, digamos, estándar, de un cuadrotor estándar, si yo quiero ir hacia adelante, necesito bajar la cabeza del vehículo, así las hélices apuntan para allá y el vehículo se mueve en esta dirección. Lo mismo para los costados. Y moverlo en yo al vehículo no le hace nada, ¿está bien? Pero sí es necesario, seguro, que si yo no quiero que el vehículo se mueva, que el vehículo se mantenga con pitch 0 y con roll 0. Ahora, ¿cómo logro comandar, por ejemplo, esos ángulos de ahí? Bueno, supongamos un caso, este que está acá, veamos primero el más fácil, este de acá, por ejemplo, el E. El E lo que va a hacer es incrementar la velocidad del rotor de atrás, decrementar la velocidad del rotor de adelante y estos dos dejarlos iguales. Entonces, el vehículo lo que va a hacer es subir la velocidad de este, bajarla de este y se va a poner en esta posición. ¿Está bien? Si yo quiero que el vehículo se tuerza para la derecha, voy a necesitar incrementar la velocidad de este rotor, bajarla de este y estos dos de acá dejarlas igual, entonces el vehículo va a hacer esto. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo logro que el vehículo se mueva en yo? Bueno, ese es un poquito más difícil, pero en realidad uno tiene que entender, es fácil pensarlo cuando uno piensa en un helicóptero convencional. Alguno habrá visto alguna película que al helicóptero está volando, le pegan en el rotor de atrás y el vehículo ¿qué empieza a hacer? Empieza a girar como loco, ¿no? Tiene el aspa principal que lo hace rotar y obviamente el vehículo, si no tiene el rotor de cola que lo compense, rota en el otro sentido. ¿Está bien? Entonces, para moverlo así podemos hacer lo mismo. Lo que podemos hacer es, tenemos dos hélices que se mueven en sentido antihorario, dos hélices que se mueven en sentido horario. Si yo incremento las hélices que se mueven en sentido antihorario, voy a lograr que el vehículo rote en esta dirección. Si incremento las hélices que se mueven en sentido horario, voy a lograr que el vehículo se mueva en esta dirección. ¿Se entiende? De esa forma, comandando la velocidad de cada uno de los rotores, es que uno logra los movimientos del vehículo. Obviamente el piloto no está comandando realmente la velocidad de cada uno de los rotores. El piloto lo único que le dice al vehículo es movete hacia adelante, movete hacia atrás, e internamente hay una computadora que traduce eso en movimientos del vehículo. Por eso para el operario trabajar con un multirotor de 4 rotores o de 6 rotores es exactamente lo mismo. La computadora que hay adentro se encarga, por ejemplo, en este caso que está acá, estoy incrementando estos 3 rotores y estoy bajando estos 3 rotores, el momento neto en sentido horario y antihorario no cambia, porque este gira en sentido horario, este antihorario, este horario, y la suma de todos estos sentidos en este momento es 0, o sea que el vehículo no rota en esta dirección, pero sí va a rotar en esta dirección porque estoy incrementando las 2 hélices de atrás y decrementando la velocidad de las 3 hélices de atrás y decrementando la velocidad de las 3 hélices de adelante. Entonces el vehículo baja su nariz y se mueve en esta dirección. Ahora, ¿cómo lo muevo el vehículo en el eje Z? ¿Cómo lo subo y lo bajo en altura? Bueno, eso es fácil, es más fácil de entender y es subir o bajar la velocidad de todos los rotores al mismo tiempo. ¿Está bien? Más o menos se entiende la idea de cómo se... Bueno, ahora entra ahí la parte un poquito más áspera, el que digamos, se pierde un poquito con alguna ecuación, no importa, voy a tratar de explicarlo intuitivamente. Necesito, sí o sí, meterme un poco en la matemática. Una de las cosas que tiene más interesante para mí este problema es que el problema de tolerancia a fallas se resuelve simplemente mirando un problema algebraico, es un problema de matemática. La matemática acá es fundamental para poder asegurar si el vehículo es o no tolerante a fallas. Entonces, algo de matemática vamos a tener que hacer. Y lo primero que voy a hacer es, acá lo hago con un vehículo de 6 rotores, pero lo podríamos hacer con un vehículo de más rotores. La única diferencia con un vehículo de más rotores es que el ángulo entre un eje y el otro va a cambiar. Por ejemplo, en un vehículo de 4 rotores voy a tener un rotor en esta dirección, un rotor en esta dirección, así que un rotor respecto del otro va a cambiar en 90 grados. Entonces acá en lugar de poner pi sobre 3, tendría que poner pi sobre 2, que son 90 grados en radianes. ¿Está bien? Ahora, la otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es en dónde está ubicado cada uno de esos rotores. ¿Por qué es importante saber en dónde está ubicado cada uno de esos rotores? Porque yo tengo el centro del vehículo, lo tengo en esta posición. Mi rotor está acá, la fuerza, el torque que hace, o sea,
la fuerza que hace para hacerlo rotar va a estar dada, por un lado, por la fuerza que hace el motor, pero también por el brazo de palanca que yo tengo. Entonces no es lo mismo si mi motor está acá cerca o si mi motor está por acá. Entonces esa distancia también la tengo que tener en cuenta. Entonces esta ecuación que está acá, lo que me está diciendo es en dónde está ubicado cada uno de estos rotores. Y obviamente cambia con este ángulo, este va a estar rotado acá, el otro va a estar acá. La distancia vamos a suponer que es constante, o sea, el vehículo tiene cierta simetría y siempre los motores vamos a suponer que están todos equiespaciados, o sea, siempre vamos a suponer que hay cierta simetría respecto al eje Y y respecto al eje X. Y la otra cosa que es importante tener en cuenta es para dónde apuntan los rotores. Y esto es fundamental también, porque si yo armo un multirotor y los rotores los apunto para allá, el vehículo se cae al piso, ¿no? Porque esto hace fuerza en este eje, ¿está bien? Y yo necesito que el vehículo haga fuerza en este eje. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? O sea que también es importante saber cómo apunto cada uno de estos motores. Acá es donde ya me empiezan a mirar un poco mal. Acá empiezan a aparecer ecuaciones, pero las vamos a intentar entender. A ver, lo primero, esto que está acá, es la fuerza, o en realidad no es realmente la fuerza, sino que es cada motor, vamos a suponer que puede hacer una fuerza máxima. ¿Está bien? La fuerza que pueden hacer mínima es 0, la máxima también va a estar limitada. Ahora, lo que yo le voy a comandar a cada uno de los motores es, mirá, hacé el 100% de la fuerza, hacé el 50% de la fuerza, o sea, yo le voy a estar dando señal de cuánto porcentaje de la fuerza total quiero que haga, ¿está bien? Y es cada una de estas señales que le vamos a comandar a cada uno de los rotores, que la computadora que está a bordo del vehículo le va a comandar a cada uno de los rotores. A esto se lo llama PWM, no importa por qué, de dónde vienen las siglas, pero es simplemente el porcentaje de la fuerza máxima que pueden hacer. Ahora, cada uno de estos motores, por un lado, va a generar una rotación en un eje por culpa de, estoy haciendo una fuerza en este sentido, el centro del vehículo está acá, si yo hago una fuerza hacia arriba, esto de acá lo vas a rotar en esta dirección, ¿está bien? Pero además, también como este rotor está girando, ya sea en dirección horaria o antihoraria, va a ser un torque en la dirección sobre el plano. ¿Sí? Si solamente ponemos a girar una hélice, el vehículo va a tratar de girar en esta dirección. Si no tengo algo de este lado que lo compense, el vehículo giraría como el helicóptero. ¿Está bien? Entonces, en realidad, cada uno de estos motores introduce dos rotaciones. Una tiene que ver con cómo está ubicado respecto al centro de masa, que lo hace rotar para acá, y la otra que tiene que ver, como está girando así, lo hace rotar en esta dirección. ¿Está bien? Y bueno, eso es lo que contemplamos de cada uno de los rotores en esta ecuación que parece medio rebuscada, pero en realidad lo que está diciendo es, esta es la fuerza que hacen y está dada por la dirección de la rotación y alguna constante, esta que está acá, que tiene que ver con, digamos, yo le estoy diciendo qué porcentaje, esto que está acá me lo relaciona con la fuerza máxima que puede hacer. ¿Está bien? Y esto que está acá es la dirección en la que está orientado y después aparece esta otra matriz que da cuenta del torque que el vehículo mete en la dirección esta de acá. ¿Está bien? Por eso es que aparecen dos matrices acá, dos factores que aparecen acá, que multiplican a la fuerza que yo le pido a cada motor que hagan, y esto me está diciendo cuánta rotación mete en este eje, y esta matriz de acá me está diciendo cuánta rotación meto en el otro eje. Ahora, esto que está acá, tengo que tener en cuenta que en este eje de acá, en el eje sobre el plano, los rotores que giran en sentido horario meten una dirección en sentido antihorario y los otros meten una dirección en sentido contrario. Por eso aparece acá una matriz que tiene una dirección 1 o menos 1 según si la rotación es en sentido horario o antihorario. Déjenmelo explicar un poquito más mirando esto de acá. ¿Está bien? El que no sabe lo que es una matriz, no importa, el que sabe que es una matriz puede entender un poquito mejor esto que está acá, pero esencialmente estos números de acá lo que están diciendo es cómo influyen cada uno de los motores. Acá estoy suponiendo que tengo 6 motores, por eso acá hay 6 columnas, y tengo 3 filas así porque estoy rotando en 3 direcciones, ¿está bien? Cada uno de estos números que están acá me dice cómo influye la fuerza de cada uno de los motores, esto que está acá en el ángulo de cabeceo, estos que están acá en el ángulo de rolido, y estos que están acá en el ángulo de guiñada. Fíjense que un rotor influye en un sentido, el otro rotor influye en el otro sentido, y acá estoy suponiendo que tengo un motor en sentido horario, uno antihorario, horario, antihorario, horario y antihorario. ¿Está bien?
Más allá de que uno por ahí se pierde mirando una matriz, el que tiene un curso de álgebra hecho entiende perfectamente a qué me refiero, pero por lo menos intuitivamente quiero que se entienda en dónde aparece el problema. Formalmente, ¿cómo lo describe uno? Porque en realidad cuando uno quiere estudiar el problema, lo que necesita hacer son garantías de que lo que uno va a hacer va a funcionar, y entonces ahí uno se mete a jugar un poco con la matemática que hay en el problema. Entonces lo primero que uno hace es describir ese modelo que a uno le interesaba del vehículo desde el punto de vista matemático. ¿Está bien? Entonces, matemáticamente es una matriz, que es esta que vimos recién, que relaciona cada una de estas velocidades con esto que está acá, que es el torque en cada una de las direcciones que vamos a hacer, y vamos a usar un teorema, que es un teorema de álgebra, que me dice, ahora, ¿qué es lo que te interesa a vos desde el punto de vista práctico? Y yo lo que necesito es que mi vehículo pueda comandarlo en todas las direcciones posibles, ¿está bien? Eso esencialmente es lo mismo que decir, quiero poder hacer torque en cualquier dirección, quiero poder comandarle ángulos en todas las direcciones, eso por un lado. Ahora, por otro lado, eso también estoy limitado porque las fuerzas que puedo hacer acá no pueden ser negativas. ¿Por qué? Bueno, porque mi rotor tiene una hélice, esto escupe aire hacia abajo, entonces esa fuerza que hace el rotor es hacia arriba. El motor no puede hacer fuerza hacia abajo. Entonces estoy limitado acá, y lo que tengo que mirar acá son señales que sí o sí sean positivas. No pueden ser negativas, no puedo hacer fuerza hacia abajo. Entonces, lo que me interesa como problema algebraico es ver si existen señales acá que sean positivas, que logren cualquier rotación en cualquier dirección. Y uno apela a este teorema que me dice, mirá, estudiar ese problema de ahí, que exista un vector positivo que logre esta ecuación de acá, es exactamente lo mismo que estudiar que A tenga rango completo. El que sabe algo de álgebra se acordará, el que no sabe, nunca vio un curso de álgebra, ahora charlamos un poquito qué significa rango completo, y que exista un vector en el núcleo que sea estrictamente positivo. Lo que me interesa de esto que está acá es que tenemos un teorema que me dice qué condiciones tengo que ver sobre esta matriz que está acá, esencialmente sobre cómo tienen que estar dispuestos los motores, que me aseguran que voy a poder resolver el problema. ¿Está bien? Entonces, uno dice, bueno, si logro esto que está acá, el vehículo es realmente controlable en todas direcciones. Puedo generar el ángulo que quiero con las señales que tengo. Bárbaro. Bueno, analicemos qué pasa cuando falla un rotor. Y yo lo que digo es que lo único que tenemos que hacer es modificar ligeramente ese problema que vimos matemático y ver cómo se traduce eso, cómo se traduce una falla desde el punto de vista matemático. Lo que voy a hacer es introducir una nueva notación, que es esta que está acá, que me refiero a que esto que está acá es, supongamos que falla, por ejemplo, el rotor 2. ¿Qué significa que falla el rotor 2? Significa que esta señal que está acá vale siempre 0, porque ese motor no hace fuerza. ¿Está bien? Esto que está acá es 0. Ahora, si esto es 0, lo puedo mirar desde el punto de vista de una matriz. Esta columna que está acá lo que me está diciendo es qué aporte hace este motor a la rotación en el pitch, a la rotación en el roll y a la rotación en el I/O. ¿Está bien? Ahora, si esto es 0, esta columna que está acá no juega ningún papel, porque siempre va a estar relacionada con este motor que está acá, que siempre hace fuerza 0. Entonces lo que podemos hacer es, no tengo que estudiar esta matriz que está acá, porque ahora voy a tener no 6 rotores, sino 5 rotores si falla uno, y entonces estudio este problema, que es simplemente haber sacado el motor 2 y el motor y la columna correspondiente. Ahora, recién habíamos dicho que en matemática hay un problema que me dice, estudiar si vos realmente tenés un vehículo tolerante a fallas, que puedas hacer rotación en cualquier dirección, es simplemente mirar si esta matriz, este objeto que está acá, tenía ciertas condiciones, que eran que tenga un vector positivo en el núcleo, ahora vamos a charlar qué significa un vector positivo en el núcleo, pero que tenga un vector positivo, estrictamente positivo en el núcleo, y que esto tenga rango completo. Esencialmente tengo que mirar dos condiciones que matemáticamente son fáciles de ver sobre esta matriz. ¿Está bien? Entonces, teníamos algunos resultados de gente que había estudiado este problema. Por ejemplo, en el 2000, digamos, un colega, Ricardo Sánchez Peña, había estudiado este mismo problema, no para multirotores, sino para satélites. Él trabajaba con satélites, y en los satélites pasa algo similar, porque
para mover la orientación de un satélite, uno lo que hace es, o en algunos satélites lo que se hacen es usar gasjets. Gasjets son, digamos, lanzar gas en distintas direcciones con toberas, y si yo lanzo un gas en esta dirección, el satélite se mueve en esta dirección. Hay otras técnicas también para mover, con rueda de inercia, no importa, pero digamos, en particular él estaba trabajando con eso de ahí. Y él, una de las cosas que había visto era, se había preguntado cuántas toberas necesito para, si falla una, lograr seguir controlando el satélite. Y él había mostrado que el número mínimo de toberas que se necesitaban eran 6. Entonces él me dijo un día que estábamos comiendo, me dice, che, seguramente para el caso de un multirotor, 6 es la cantidad mínima de rotores que necesitamos para, si falla uno, poder seguir controlándolo. ¿Está bien? Bueno, teníamos que estudiar ese problema, nos pusimos a estudiar ese problema, en realidad nos pusimos a ver un poco qué existía en la literatura y habíamos visto que la configuración estándar de vehículos de 6 rotores no es tolerante a fallas. No es tolerante a fallas significa que si falla uno de los rotores, yo no puedo seguir moviéndome en cualquier dirección. Alguna dirección la pierdo, ¿está bien? Eso había sido un trabajo que habían publicado unos entre alemanes y suizos en el 2012, en el cual habían propuesto en realidad habían patentado un sistema para lograr una tolerancia a fallas que era bastante rebuscado de hacer. También unos, creo que taiwaneses, no me acuerdo bien, en el 2014 habían mostrado que la configuración estándar de un hexarrotor no es tolerante a fallas. Entonces ahí cuando miramos eso con Ricardo dijimos, bueno, no era tan inmediato pensar en un vehículo de 6 rotores que sea tolerante a fallas, estudiemos un poquito más en detalle por qué es que un vehículo de 6 rotores no es tolerante a fallas. Entonces estudiamos eso desde el punto de vista matricial. Acá teníamos, en el caso del vehículo sin fallas, este vector que está acá, uno puede asegurar que está en el núcleo. Es un vector estrictamente positivo y que está en el núcleo. ¿Qué significa que está en el núcleo? Significa simplemente que haciendo fuerza con todos los motores, tenemos que lograr que el vehículo no se mueva en orientación. Eso significa que un vector esté en el núcleo de la matriz. Digamos, físicamente significa que tiene que existir la posibilidad de que yo hago fuerza con todos los motores y el vehículo se mantiene quieto. ¿Está bien? No puedo apagar ninguno, tengo que hacer fuerza con todos necesariamente. Y tengo que mostrar que el vehículo se puede mantener quieto. Obviamente puede subir y bajar en altura, pero en orientación se tiene que mantener quieto. Y bueno, eso lo cumple. ¿Por qué? Porque si yo agarro y sumo todos estos números que están acá, ven que da 0. Si sumo todos estos números que dan acá y sumo todos estos números que están acá, dan 0. Y eso es lógico. Si tenemos un hexarrotor y subimos la velocidad de todo, mi vehículo lo único que hace es subir y bajar. ¿Está bien? Pero en orientación se mantiene igual. Bueno, bárbaro. También uno puede probar esto que está acá, que realmente tiene rango completo. Entonces dijimos, veamos qué pasa con esto mismo, a ver si lo hacemos para cuando tenemos una falla en el rotor, es decir, si a esto que está acá simplemente le sacamos alguna de las columnas estas que están acá. Era un problema que desde el punto de vista matemático es muy simple de resolver, basta con el primer curso de álgebra lineal que uno hace. De hecho, es una charla que suelo dar a los alumnos que cuando están haciendo la carrera de grado terminan álgebra lineal porque uno a veces se topa con alumnos que cree que el álgebra lineal no sirve para nada después, nunca es una carrera, entonces está bien motivarlos con algún ejemplo simple, y esto es un ejemplo que, digamos, con un curso básico de álgebra uno lo puede entender. Ahora, estudiamos este problema simplemente cuando en lugar de tener 6 rotores tenemos 5. Y la primera pregunta que nos hicimos es, ¿realmente existe un vector positivo en el núcleo? Y es decir, si yo tengo un vehículo de 5 rotores, ¿existe la forma de subir la velocidad de todos los motores y que el vehículo no se tuerza? La respuesta es que no. La respuesta es que si tengo 5 rotores y yo subo más y subo todos al mismo tiempo, entonces los vehículos se va a torcer, sí o sí. ¿Está bien? Bueno, entonces dijimos, ese es el motivo por el cual un vehículo de 6 rotores, cuando falla un rotor, no es tolerante a fallas. Ahora, no significa eso que el vehículo se cae. Tenía un video que no... A ver, déjenme ver si puedo mostrárselos.
Este de acá, por ejemplo. Acá lo que uno va a hacer es, también es un vehículo de la empresa DJI, y lo que uno va a hacer es simular una falla del vehículo. Simular no, digamos, apagar uno de los rotores del multicóptero. Y lo que va a ocurrir no es que el vehículo se cae, el vehículo no se cae, ahora pierde cierto grado de control. Acá se apagó el vehículo, ¿y qué es lo que hace el vehículo? El vehículo, para no caerse, empieza a rotar en esta dirección. Y el ángulo en esta dirección uno lo tiene que dejar libre, si no, no lo puede controlar, no puede lograr bajar la velocidad en yaw. Pero no importa, lo que mostraba esta empresa era que igual uno lograba aterrizar el vehículo, ¿está bien? No se caía. Bueno, era cierto grado de tolerancia a fallas que uno lograba. Ahora, realmente comandar un vehículo girando en yaw constantemente, sobre todo si uno tiene una perturbación de un viento fuerte, es muy difícil. Realmente este vehículo en la práctica con un viento fuerte se cae. ¿Está bien? Funciona muy bien, es un trabajo sumamente interesante lo que hicieron y como producto comercial está muy muy bien, pero el vehículo, digamos, es medio riesgoso. O sea, yo no me animaría a confiar mucho. Sigamos con la charla que no sé por qué no podemos ver. Pero bueno, lo que sí me interesa es que el vehículo de 6 rotores no es tolerante a fallas, pero no se cae. Ahora, la pregunta que nos hicimos fue, ¿podemos lograr un vehículo de 6 rotores que sea tolerante a fallas? Bueno, después de mucho estudiar, la respuesta fue que sí, que uno lo puede hacer. Y el truco estaba simplemente en torcer un poco las hélices. ¿Está bien? O sea, en lugar de hacer que el vehículo apunte con las hélices hacia arriba, las torcíamos un poco. Realmente uno no tuerce las hélices, ¿por qué? Porque si yo tuerzo el motor nada más con una hélice grande, le doy a la estructura del vehículo, parto la hélice, no tiene mucho sentido. Entonces realmente lo que uno hace es torcer los brazos del vehículo. Pero lo importante es que el motor no apunte hacia arriba, sino que apunte un poquito hacia adentro o hacia afuera. ¿Está bien? Cualquiera de los dos es tolerante a fallas. Entonces lo que hicimos fue estudiar, uno tenía que escribir cómo es esta relación entre la fuerza de cada uno de los motores, obviamente qué es lo que va a aparecer ahora, y bueno, va a aparecer este ángulo que está acá, que es el ángulo que torcimos al vehículo, que acá lo llamé alfa, en realidad es este tita de acá, un error, pero lo que aparece es este ángulo que está acá. Y la matriz uno la puede construir y puede probar exactamente lo mismo que antes y escribir las ecuaciones para eso de ahí. Acá si uno mira, esto es también de la empresa DJI, es un modelo que si uno lo ve, tiene los brazos un poco torcidos. ¿Está bien? Y nos interesó esto porque dijimos, cuando vimos ese resultado, dijimos, pará, entonces la gente tiene que saber que esto con los brazos torcidos es tolerante a fallas. Y empezamos a ver y no, realmente la gente no sabía que era tolerante a fallas. Lo torcían por otro motivo. Lo torcían principalmente, ¿por qué? Porque cuando uno tiene una cámara, estas patas de acá son retráctiles, se levantan. Cuando uno tiene una cámara, muchas veces sucedía que uno filmaba y se veía el rotor ahí adelante, porque en el foco de la cámara, en el campo de visión de la cámara, se enfocaba el rotor. Y eso molestaba. Entonces la gente que hacía multirotores que dice, bueno, dobla un poquito las patitas para arriba y hace que la hélice no moleste. O sea que ese resultado de que si vos los torcés un poco, el vehículo es tolerante a fallas, en realidad es bastante útil porque encima tiene esto como beneficioso. También hay otras cosas beneficiosas desde el punto de vista aerodinámico, pero son más sutiles. Pero, digamos, esto de torcer, digamos, las patas hacia arriba era incluso algo que comercialmente uno podía ver. Y entonces agarramos y dijimos, bueno, tenemos un teorema que me dice, y ese teorema, bueno, era más, digamos, uno tenía que mirar con un poquito más detalle, pero ese teorema me decía, mira, no pongas los ejes apuntando hacia arriba. Aparecía otro ángulo acá, medio feo, que me decía, tampoco los pongas apuntando en este otro ángulo, porque ninguno de los dos casos es tolerante a fallas. Ahora, en cualquier otro ángulo que vos lo quieras mover, salvo este y este de acá, el vehículo es tolerante a fallas. Ahora, digamos, uno tiene que tener cuidado, ¿por qué? Porque está bien, yo los tuerzo a los vehículos, a los rotores, no hay problema. Ahora, no lo puedo torcer demasiado, ¿por qué? Porque a mí me interesa que el vehículo se mantenga en el aire, ¿no? Si yo los tuerzo, mi vehículo no hace, cada motor no hace fuerza hacia arriba, hace fuerza hacia el costado. ¿Está bien? Entonces, hay como un compromiso en cuánto puedo rotar
ese rotor, ese motor, ¿está bien? La hélice. ¿Por qué? Porque si lo roto demasiado, pierdo empuje hacia arriba, el vehículo empieza a decrecer, se empieza a caer. Ahora, si no lo roto suficiente, el vehículo no es tolerante a fallas. Necesito hacer mucha fuerza para lograr lidiar con una falla. Entonces, había cierto compromiso. Pero antes de estudiar ese compromiso, lo que hicimos fue mirar experimentalmente a ver si realmente podíamos lograr un vehículo que fuese tolerante a fallas. Y entonces hicimos no, perdón, este era el primer video. Hicimos unas pruebas, ¿está bien? Con un vehículo con los brazos exageradamente torcidos, por un error de un alumno, pero exageradamente torcidos, ahí ven los brazos torcidos, y el vehículo se controla perfectamente sin, digamos, como si fuese un vehículo común. De hecho, acá simulamos una falla, no es una falla total porque no le bajamos completamente la velocidad del rotor por una cuestión de seguridad, pero lo que sí hicimos fue bajarle el porcentaje de fuerza que puede hacer y el vehículo tolera la falla sin ningún problema y uno lo puede comandar bastante bien. ¿Está bien? O sea que experimentalmente esto que era un teorema, uno lo podía chequear y realmente funcionaba. Ahora, estaba esta otra idea de no los puedo torcer demasiado porque si no pierdo empuje hacia arriba. Entonces teníamos que estudiar también el empuje hacia arriba. Pero no es difícil de hacer. ¿Por qué? Y porque lo único que tenemos que agregar es tener en cuenta cuál es la fuerza que uno hace hacia arriba. Y la fuerza que uno hace hacia arriba es simplemente la suma de todos los motores. Ahora, si los motores están torcidos, tenemos que tener en cuenta ese ángulo. Por eso es que aparece el seno de ese ángulo que está ahí. La componente neta que hacemos hacia arriba va a estar dada por el cuánto torcimos los rotores y la suma de todos los rotores. Entonces era simplemente estudiar esta matriz, que es un poquito más grande, que incluye este término que está acá, que me dice la fuerza hacia arriba es la suma de todos estos números que están acá, multiplicado por la fuerza que hayamos hecho en cada uno de los rotores. ¿Está bien? Ahora, lo que resultaba interesante de esto es que aparecía ese compromiso entre cuánto tengo que rotar el motor, porque por un lado quiero la tolerancia a fallas, pero por otro lado no quiero perder mucho empuje hacia arriba. Entonces dijimos, bueno, estudiemos un caso práctico de a ver qué sucede y a ver si podemos lograr cuál es la configuración óptima que tiene que tener el vehículo de 6 rotores para ser tolerante a fallas. Entonces, veamos ese ejemplo que hicimos. Esto que está acá es, en el caso de el peor torque me refiero, en el caso de la maniobra más difícil que yo puedo hacer con una falla en un motor, ¿cuánta fuerza necesito cuando pongo los rotores en, esto que está acá es 90 grados, ¿está bien? Este que está acá, fíjense, sabíamos que no era tolerante a fallas. Por eso es que para lograr el peor caso necesito que los motores hagan fuerza infinita. O sea, no lo podemos hacer, ¿está bien? No es tolerante a fallas cuando lo ubicamos en 90 grados. Este ángulo que aparece acá, que también necesito fuerza infinita, ¿quién es? Ese es el ángulo tal que la tangente de ese ángulo me da este número que está acá. Estos números que están acá, si se fijan, tienen que ver con la estructura del vehículo, tienen que ver con qué relación hay entre la velocidad de cada uno de esos rotores y el torque que hacen en esta dirección, qué relación hay entre la velocidad de cada uno de esos motores y la fuerza que hacen y con la distancia donde ubiqué cada uno de esos rotores al centro de masa del vehículo. También, si el ángulo fuese tal que la tangente me da esto que está acá, la fuerza que necesito para compensar una falla es infinita. Ahora, si ubicamos el ángulo acá, la fuerza que necesito para compensar una falla es la mínima posible. ¿Está bien? Entonces, para cada estructura del vehículo, o sea, conociendo estas constantes que están acá, uno puede caracterizar cuál es el ángulo óptimo en el cual debería disponer los rotores o eventualmente los ángulos de los brazos del multirotor para que pueda lidiar con una falla sin problema. De vuelta, teóricamente está todo muy lindo, lo pudimos resolver, tenemos teoremas, todo muy lindo, hagámoslo funcionar. Entonces, el ejemplo fue, agarramos un vehículo que para
poder trabajar con ese vehículo necesitábamos ciertos parámetros. Esos ciertos parámetros, por un lado, tenía que ver con el peso que tiene ese vehículo, la masa, en este caso un vehículo de casi 1,5 kilos, las constantes, esas que me relacionan el motor con las fuerzas y el torque que pueden hacer, el largo del vehículo y la matriz de inercia. La matriz de inercia es, para un objeto, es cuánto se opone ese objeto a la rotación. ¿Está bien? Eso es la matriz de inercia. ¿Está bien? Y entonces agarramos y calculamos que el ángulo óptimo era 73 grados. O sea, simplemente lo teníamos que levantar respecto de la horizontal unos 17 grados. ¿Está bien? Y después, bueno, uno tiene que tener en cuenta para cuando uno diseña el algoritmo que controla el vehículo, ciertos datos de los sensores que uno está usando, en particular de los acelerómetros y de los giróscopos que uno está usando. ¿Está bien? Y lo que hicimos fue esto. Digamos, agarramos y al vehículo le aplicamos un torque. ¿Un torque qué es? Le pusimos una perturbación, como si fuese un viento que lo golpea de repente, y teníamos que ver si ese vehículo era capaz de lidiar con ese viento. Sabíamos que si lo poníamos en la configuración estándar, el algoritmo no soportaba ese viento, empezaba a rotar en yaw. Ahora, si lo que habíamos propuesto estaba bien, el vehículo tenía que compensar ese torque. Si se fijan, siempre aparecen perturbaciones. ¿Por qué? Por culpa de que las hélices no están perfectamente balanceadas, entonces el vehículo siempre tiene ciertas perturbaciones. Pero acá de golpe le ponemos una perturbación grande que tiene que ver con ese viento que uno le mete de golpe. ¿Está bien? Implementamos el algoritmo de control y esto que está acá es el ángulo del vehículo. El vehículo, uno lo apoya en el piso, arranca medio torcido, en este caso arrancó 5 grados torcido, en una dirección, en otra dirección, en yaw uno lo ubicó demasiado torcido, entonces estaba torcido 20 grados, ¿está bien? Pero lo interesante de eso que está ahí es, bueno, arranca el vehículo, va todo bien, lo mantiene en ángulo cero, El yaw es un poco más ruidoso porque el magnetómetro tiene mucho ruido, pero digamos, esto que está acá es la parte interesante. El vehículo venía estable, de golpe le pega el viento y el vehículo se mueve casi unos 10 grados, pero después de un tiempo logra compensar la falla y eso nos dio la idea de que, bueno, el algoritmo que uno tiene, la disposición que uno tiene en los rotores, realmente logra la tolerancia a fallas. Esto que está acá también es importante, ¿por qué? Porque es la fuerza que hace cada uno de los motores. Teníamos que asegurarnos que ninguno de los motores se exceda en el 100% de fuerza que podían hacer, porque digamos, en la práctica si uno se excede del 100% de fuerza no podés hacer esa fuerza. ¿Está bien? Ahora, como conclusiones de esto que está acá. Por un lado, digamos, lo que más me interesa de la charla es que uno tiene que tener en cuenta que el problema de tolerancia a fallas es algo que uno tiene que estudiar. Sí o sí es algo que uno tiene que lograr en un vehículo. También es importante que uno logre que el vehículo pueda detectar de manera autónoma la falla. ¿Por qué? Porque uno está volando el vehículo, darse cuenta de que uno perdió un rotor, darse cuenta de que uno de los rotores está haciendo menos fuerza de la debida, la única forma de darse cuenta es cuando el vehículo se empieza a caer. Y cuando el vehículo se empieza a caer quiere decir que probablemente puede ocurrir un accidente. Entonces necesitamos diseñar algoritmos que logren detectar y lidiar con las fallas a bordo. ¿Está bien? O sea, ese grado de autonomía es necesario sí o sí de parte del vehículo. Lo interesante de este resultado es que, bueno, por un lado probamos que 6 rotores, de la forma que uno lo pone de manera estándar, no es tolerante a fallas, que uno de los grados de control se pierde. Sin embargo, si uno tuerce un poquito los brazos, el vehículo es tolerante a fallas y además tiene la ventaja esta de que, ¿por qué comercialmente se usa? Porque encima no afecta al campo de visión de la cámara, encima baja un poquito el centro de masa del vehículo y eso es más fácil de estabilizarlo, ¿está bien? Y entonces es una opción que uno podía tener para tener en cuenta y que desde el punto de vista de la implementación de la electrónica y todo lo que hay, el algoritmo es exactamente el mismo. Y les muestro algunos de los videos que les iba a mostrar, en particular me gustó que me lo mandó hace un tiempo un amigo, de que aún en una carrera como esta, en donde las chances que le pega a uno es muy baja, este pobre tipo casi sufre un accidente porque lo estaban filmando con un exarrotor y de golpe sucedió algo, no sé qué,
y el vehículo casi se le cae al tipo en la cabeza y ocasiona. O sea, aún en los casos en los que uno dice es muy poco probable que una falla lastime a una persona, puede ocurrir, más si uno piensa en firmar en un evento multitudinario, es algo que uno tiene que hacer con muchísimo cuidado y tener ciertas garantías de que puede evitar de alguna forma la falla. ¿Está bien? Bueno, eso es todo de la charla. Lamento haberlos torturado con la parte de matemática, pero era, por lo menos para mí, la parte más interesante. Bueno, entiendo lo divertido de las matemáticas, de calcular el algoritmo con, sobre todo, la matriz girando los brazos, ¿no? Ahora, en la práctica, con un hexarotor convencional, si apagás el motor contrario y lo transformás en un quadcóptero, digamos, en un cuadracóptero... No, te explico por qué. Contame. Disculpa, te explico por qué. El tema es así. Suponete que vos ubicás un rotor en sentido horario, uno antihorario, horario, antihorario, horario, antihorario. Cuando yo, suponete que se me rompe este, tengo este de acá. Estos dos de atrás giran los dos en sentido antihorario. ¿Está bien? Porque están alternados, ¿no? Si yo apagué este, me quedan los dos en sentido antihorario. Si yo lo quiero mover para allá, tengo que acelerar dos rotores que están en sentido antihorario. El vehículo hace esto. ¿Está bien? Okay, o sea, no es tanto riesgo que si yo lo quiero mover el vehículo se me tuerce un poquito en nariz. El riesgo es que si viene una perturbación en determinada dirección, yo no la compenso. Perfecto, gracias. Hola. Tengo una consulta. ¿Es proporcional integral derivativo el control? En este caso sí, digamos, no necesariamente, en este caso sí. Para 6, 8, 12. Sí. Desde el punto de vista del control, del algoritmo de control, no importa si el vehículo tiene 4 rotores, 3 rotores. Digamos, vas a modificar las constantes del PID. Le cargas un autotune, una cosa claro, así. porque en realidad el lazo lo haces sobre el torque. Vos lo que comandás es el torque. Después el vehículo se encarga de lograr ese torque moviendo las velocidades de los rotores como Los corresponde. ciclos de trabajo de los motores ya los cargas antes. De los dati cycles de cada motor. Los cargas antes. Sí, claro, sí. Esos son datos que previamente los pusiste. Ahora, si vos tenés una falla del motor, necesitas un control que se adapte a eso. Suponete que vos estás perdiendo empuje de un motor, necesitas que tu algoritmo de control se adapte. Algo. ¿Cómo? Un watchdog, una cosa así. Claro, por ejemplo. Última pregunta, perdón. La electrónica inicial de ustedes, ¿qué fue? ¿En la electrónica? ¿Con qué le hicieron? ¿Con qué micro? Bueno, del primer prototipo es un Cortex M3, el micro. Del segundo prototipo hay dos procesadores, uno de bajo nivel, ¿está bien?, que te da garantías de tiempo real, y uno de más alto nivel que mejora la performance del lazo de bajo nivel, porque tiene mayor capacidad computacional. Que esencialmente la computadora nueva está basada en un Cortex M3 y una Edison. Es un micro de Intel. Intel, sí, una especie de Arduino de Intel. Sí. Para chicos. Gracias. Ahora estamos usando, digamos, tenemos distintas computadoras, ¿no? Pero una es el Cortex M3 y arriba la Intel Edison. Es la combinación de las dos. Pero muchos ensayos que hicimos, de hecho, el ensayo del coso inclinado es solo con el Cortex M3. ¿Está bien? Estaba la Edison, pero no estaba haciendo nada. ¿Está bien? La Edison la usamos cuando queremos hacer algoritmos computacionalmente más demandantes. Por ejemplo, cuando hacemos control usando visión, ahí sí o sí usamos la Edison. Y también lo usamos cuando queremos mejorar el desempeño del control de bajo nivel, porque a nivel del Cortex M3 vos podés hacer un algoritmo de control, pero estás limitado porque digamos, la arquitectura que tiene no funciona bien en doble precisión, entonces los algoritmos que podés hacer son más limitados y la velocidad del micro también te limita en cuanto al algoritmo que podés hacer. Entonces, hacer un control adaptativo, ahí quizás lo haces en la máquina de alto nivel. ¿Está bien?
Pero, digamos, lo interesante de esa doble arquitectura es que una te da garantías de timing. Y eso a vos te permite probar, digamos, dar certezas de que el control es estable. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, en una Intel, digamos, en la Intel está corriendo un Linux que ni siquiera es de tiempo real. ¿Está bien? Entonces, eso hace que, digamos, obviamente, el Linux anda rápido, es cierto, funciona rápido. El tema está que vos no tenés nunca certeza de cuándo va a tener un glitch, cuándo va a tardar un poquito más, que eso uno se refiere con tiempo real, ¿no? No se refiere a que se ejecute rápido el tiempo real. Tiempo real se refiere a que vos tengas certeza de cuándo se va a ejecutar. A mí me importa más saber cuándo es que cada comando que yo le voy a dar se va a ejecutar más que se ejecute rápido. Obviamente, también estoy limitado por la velocidad. Pero si tengo mucha velocidad y no tengo certeza, y no te puedo dar garantías. Quizás en la práctica no se me cae nunca, pero por ahí ocurrió un día que sí, por culpa de que esa interrupción tardó más en atender. ¿Vale? Buenas tardes. Félix, tenía una pregunta un poco relacionada con lo que estabas diciendo. Supongo que el software que tiene resuelve las ecuaciones diferenciales o las matrices en un determinado tiempo. No. El tema es así, digamos. Depende, vos podés, en algunos casos sí. Ahora, para un PID lo único que necesitas es fijar de antemano los parámetros del control, por ejemplo. Y eso de ahí son constantes que están fijas. Las matrices que relacionan los motores con cada uno de los torques que pueden hacer, también las conoces de antemano porque son parámetros propios del vehículo. Entonces, no hace falta calcularlas en tiempo real. ¿Está bien? Lo que sí es cierto es que de todas las soluciones que vos podés, digamos, comandarle para encontrar la solución óptima, eso sí necesita cierta capacidad de cómputo. Pero en algunos casos, si no buscás la solución óptima, simplemente buscás una solución, la podés fijar de antemano. ¿Está bien? Y a lo sumo conmutar entre una matriz y otra según qué motor falló. ¿Está bien? Y tampoco tenés que guardar tanto, porque como tenés simetría, necesitas guardar dos esencialmente, que son si falló un rotor en sentido antihorario u horario. Entonces, computacionalmente se puede hacer algo de programación paramétrica, que es simplemente un if. ¿Está bien? Es meter un if en tu programa y dices, me ha ocurrido esta falla, entonces salto y uso esto de acá. ¿Está bien? Pero, obviamente, lo podés complicar un poquito más y hacer algo que computacionalmente sea más demandante y que por ahí sí, que ojo, ese algoritmo demandante, digamos, encontrar la solución óptima, también probamos que lo podemos hacer de manera eficiente y en el Cortex M3 entra lo más bien. ¿Está bien? O sea, te puedo contar un día el problema porque también es interesante desde el punto de vista de matemática eso. Hola. ¿Qué tal? Mi pregunta primero, quiero saber si entendí bien el problema cuando se anula uno de los motores, es que pierde simetría, la geometría del sistema visto de arriba, ¿no? Sí. Bien, ¿y se ha probado solución de recuperar la simetría con un cambio de ángulo variable? Ya sea, tengo los 6 motores, pierdo uno, los 5 motores ahora no tienen la simetría de antes, recuperarlo con un ajuste de ángulo. ¿Se ha probado? Sí. Está mal decir esto en público. Hay que ser muy hombre para hacerlo, no es nuestro caso. El tema es así, digamos, nosotros somos electrónicos, le escapamos a la mecánica. ¿Está bien? No es cierto, exagero, digamos, no es que le escapamos a la mecánica, pero si tenemos una mecánica simple es mejor. ¿Por qué? Porque te garantiza cierta, digamos, seguridad en tu vehículo. Si vos empezás a tener partes móviles, eso necesita puntos de análisis más particulares. Entonces lo hace un poco más complejo. Este trabajo previo que te dije que habían patentado los alemanes consistía en, si vos tenés, que también va un poco a la pregunta que me hacían recién ahí, que si vos tenés una falla en este motor, este de acá no lo apago, pero lo hago rotar en la otra dirección. Y eso también podés probar que es tolerante a fallas. El problema que tiene eso es que si vos a un motor lo haces rotar en la otra dirección, por un lado tenés la transición de que venía rotando muy rápido así, lo tenés que parar y hacerlo rotar en la otra dirección. Pero además tenés el problema de que la hélice está, digamos, tiene forma tal de que si rota en esta dirección escupe aire hacia abajo. Si rota en la otra dirección no escupe aire hacia abajo y de hecho escupe hacia arriba. Entonces si lo haces rotar en la otra dirección, salvo que le cambies la hélice, entonces te mete una perturbación hacia abajo. Entonces tu algoritmo de control intenta compensar algo que lo tira hacia atrás. Pero eso también se probó y es tolerante a falla. De hecho es una patente de ellos, que es una empresa muy interesante por las cosas que hacen, no tanto por este
digamos, por la forma de resolver este problema, pero por otras cosas que hacen. Pero también existe la posibilidad de mover los brazos. Pero mecánicamente es más complejo y, digamos, supone más problemas. pierde, sí, digamos, sería más difícil de hacer. Te cuento otros problemas también. Una forma sería meter algún dispositivo adicional que compense el torque en una dirección, eventualmente, no que sea una hélice, simplemente ponerle un motor con una masa que está rotando y compensarlo de esa forma. También, eso mecánicamente no es muy difícil, pero tenés la parte de transición y cuando vos querés dar garantías del control, porque acá lo que nos interesa es esto, es tener de antemano un resultado que yo te digo. Si pasa tal cosa, tu vehículo sigue siendo estable y te lo garantizo. Aún en los vehículos que uno compra comercialmente, el control que tiene funciona muy bien dentro de cierto grado. O sea, si yo te lo hago arrancar así, tu vehículo se cae, porque ese algoritmo de control es estable siempre que vos estés cerca de la zona donde está más o menos haciendo hovering. Si lo torcés demasiado y le cuesta mucho. ¿Está bien? Entonces, también hay garantías desde el punto de vista, por eso alguien me preguntaba si siempre usábamos un PID. No, a veces no. Si querés dar garantías, por ejemplo, de que es estable, si vos lo haces partir de cualquier dirección, tenés que usar otro tipo de técnicas de algoritmos para probar estabilidad en ese sentido.